Muy buenos días a todos. Mi nombre es Robert Leonardo García y hoy le estaremos hablando sobre un tema muy maravilloso que es la estructura de una base de datos. Estructura de una base de datos. La estructura de una base de datos está formada por archivos, que son las tablas, índices y relaciones entre archivos y formatos de los archivos. Aquí encontrará las tablas generales de la aplicación, así como las tablas de la empresa y cómo están formadas. Los elementos esenciales de una base de datos son tablas. Son las que almacenan datos en filas y columnas de forma similar a una hoja de cálculo. Cada tabla debe tener un nombre único en la base de datos. Consultas. Las consultas son las que permiten acceder a los datos almacenados, ordenarlos y filtrarlos. Y los informes son los que componen esencial de una base de datos. ¿Qué es una tabla? Una tabla es una disposición de datos en fila y columnas, o en algunas ocasiones en una estructura más compleja. Son ampliamente utilizadas en comunicación, investigación y análisis de datos. Aparecen en medios de impresos, notas escritas a mano, software de computadora, señales de tráfico y muchos otros lugares. ¿Cuáles son las partes o estructuras de una base de datos? Una tabla tiene registros, filas y campos, que son las columnas. Los campos tienen diferentes tipos de datos, como texto, numérico, fecha y por vehículo. Un registro contiene datos específicos como información acerca de un determinado empleado o un producto. ¿En qué consiste los tipos de datos? Los tipos de datos pueden incluir diferentes tipos de información como números enteros, números con decimales, caracteres individuales, cadenas de caracteres, que son los textos, valores booleanos, verdaderos o falsos, fechas y horas, y estructuras de datos complejas como matrices o tablas. Datos y tipos de datos de una tabla. Los datos son las informaciones que se guardan o insertan en una base de datos. Los tipos de datos en la forma que definen o cómo se van a representar los campos. Es un atributo de los datos que se indica al ordenar sobre la clase de datos que se va a manejar. Esto incluye imponer restricciones en los datos, como valores pueden tomar y qué operaciones se pueden realizar. Existen diferentes tipos de datos. Las más comunes dependen de los campos o atributos, son texto, numérico, fecha, imágenes, booleano o lógico, entre otros. Muchas gracias, es todo por mi día de hoy. Esta es mi exposición sobre la estructura de la base de datos. Muchas gracias.